Hola, muy buenas. Continuando con nuestras secciones acá en la carreta jurídica, hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida, a la profesora Emma Ávila. Para quienes no han tenido todavía el gusto de conocerla, ella es economista, magíster en gobernanza y derechos humanos, investigadora, académica, feminista, intelectual, y creo que mejor que todo hablará por ella misma sus presentaciones. Y en ese sentido, pues, Emma, bienvenida, un gusto tenerte. ¿Cómo has estado? Hola, buenos días, doctor Delguera. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para charlar sobre cuestiones jurídicas. Exactamente. Y de derechos humanos, definitivamente. No se puede ver la cuestión jurídica al margen de los derechos humanos nunca. Exactamente. Y hablando de eso, pues temas sensibles, ¿no? No solo son conceptos teóricos, sino es como ocurre todo en la práctica. Ahorita con los movimientos sociales ha habido muchas denuncias de excesos de fuerza y creo que han logrado identificar varios patrones, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Bueno, sí, definitivamente el país actualmente atraviesa por un momento muy fuerte después de una tensa calma que nos dejó la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, en donde yo creo que el resultado de eso, digamos, de ese acuerdo, surgió algo muy importante que creo que era la peor consecuencia del conflicto armado, y era devolverle la palabra a la ciudadanía, volver a poner la política en el centro de la mesa y en esa medida asumir nuestro papel o nuestro rol de ciudadanos. Y en ese sentido, claramente, en ese empoderamiento que se ha visto desde la movilización ciudadana, desde el año pasado y en los últimos tiempos, incluso desde la defensa del plebiscito por la paz, pues han salido unas protestas ya más organizadas, una ciudadanía mucho más consciente, y en este caso particular que tuvo, digamos, una respuesta frente al asesinato de dos en manos de dos agentes hacia Diego, se me fue el apellido, Diego Londoño, ¿Ordóñez? ¿ok? Ordóñez, digamos con una fuerza desmedida de brutalidad policial, que también tuvo pues a su vez un reflejo en una manifestación gigante donde se habla ya de una masacre en Bogotá de cerca de 10 a 13 personas, si se cuenta, con Soacha, ¿no? Entonces, digamos que producto de todo esto salió otra manifestación popular muy grande en donde vuelven los típicos problemas digamos, de las protestas sociales, la represión, la brutalidad policial, y un tema que es muy grave y que se ha denunciado bastante poco y se ha investigado menos, y es el tema de la violencia sexual por parte de los agentes del Estado en el marco de estas protestas, incluso sin estas protestas. Entonces salen varios elementos y solo para narrar algunos hechos, en el último año se han denunciado varios incidentes, por llamarlo incidente, de la Ujú. policía frente a mujeres o abusos hacia mujeres, pues de parte de esa gente, ¿no? Entonces, la primera que nosotros podíamos hablar es una que se dio en la estación de los Mártires, eh, en donde un policía en febrero de este año abusó de una mujer al interior de un bus de la institución. En Cali, en el mes de abril, otro agente de la policía detuvo a una mujer por incumplir la cuarentena, que es una cosa salvaje, y la violó en un calle cercano al centro comercial de Jardín Plaza. También en el mes de mayo, al interior de una patrulla policía, un policía que estaba adscrito al CAI de Juan Rey, aquí en la localidad de San Cristóbal Sur, violó a una menor de edad. Y bueno, digamos que más allá de esas violaciones policiales, también recordar que hay otros agentes como los soldados, en unos casos, solo en el último año estoy reportando los más visibles, hacia una niña de Nucac Macú en el Guaviare, pues en hechos que todavía no se han aclarado, y hacia la niña en Vera violada por 7 soldados en, se me fue, ¿en dónde fue? ¿La Bueno, yo Guajira? creo que lo fundamental acá es destacar la importancia, digamos, de esa violencia de parte de los agentes del Estado que, insisto, no se ha publicitado lo suficiente, no se ha visibilizado y no se ha investigado, porque es una violencia que está latente en contra de las mujeres. Yo hace poco hablaba con un amigo cercano, quien estuvo detenido en varias ocasiones por hechos, pues digamos, por su activismo político, y él me comentaba que su mayor temor siempre era ser violado,
que él no dormía pensando en que en algún momento un policía iba a llegar a violarlo, un miembro del ejército iba a llegar a violarlo, y uno piensa es, si ese tema tiene un hombre que tiene otras condiciones distintas a nivel físico, psicológico, etcétera, que las mujeres, no me imagino o no nos podemos imaginar cómo lo vivimos eso a diario, nosotros las mujeres y sobre todo frente a la policía, sabiendo que al interior de los CAI, de las estaciones, de las patrullas, de los buses, en la calle siempre ha habido un abuso desmedido de su fuerza y se toma una vez más los delitos sexuales y el cuerpo de la mujer como un agravante, ¿no? Entonces, eso a nivel de la problemática. Una de esas denuncias era de los estudiantes que presuntamente se habían colado en el Transmilenio, ¿verdad? Y Sí, que era sí, la sí, forma sí. de soborno, ¿cómo arreglamos? ¿Verdad? Claro, lo que pasa es que Entonces, siempre aparece ese ingrediente, ¿no? Uno de estos casos, creo que fue la chica de Mártires, iba con 7 hombres, incluido su novio, y resulta que soltaron a todos los hombres, la dejaron a ella y les dijeron al novio, pues, cuánto va a dar para dejarla en libertad, y aún así la abusaron. Y hay que recordar algo fundamental, y es, digamos, que el abuso, el acoso, el acceso carnal violento es distinto, ¿no? Y en la mayoría de los casos se ven casos de abuso, digamos que ya hay una intimidación, ya hay unos tocamientos, ya hay penetración, no solo con, digamos, nivel de violación del hombre, sino con otros elementos, con los bolillos, con los radios, un montón de cosas que realmente dejan a las mujeres en una condición de vulnerabilidad muy fuerte. Y esto, pues, es aberrante, ¿no? Es un caso muy extremo. Nosotros lo vemos en el marco de la ciudad, ahorita en la policía, pero uno se queda con la inquietud de qué pasa en los territorios, qué pasa en el campo y qué pasa con las mujeres también frente a otros actores armados, ¿no? Estoy, digamos que saliendo un poco del tema de la policía, pero lo mismo pasa con el ejército, lo mismo pasa con los paramilitares, lo mismo pasa con la guerrilla. muy cierto. Con una dificultad extra en el análisis jurídico, ¿no? Porque obviamente alguien que es detenido ilegalmente, que está rodeado de personas armadas, pues no va a ofrecer resistencia violenta. Claro, Entonces, no hay marcas de violencia, pero obviamente ahí está configurado el acceso violento. claro. Entonces hay una limitación probatoria delicada, ¿no? Claro, yo recuerdo mucho el caso durante el paro agrario en Boyacá, este fue un caso que atendimos desde el Observatorio de Derechos Humanos en Tunja, a una mujer campesina que llegó a denunciar el asesinato de su hijo, producto de una violación con un bolillo. A su hijo le dejaron de sangrar después de violarlo, y uno dice, hay un componente ahí simbólico muy grande. Ya no hay un tema de placer, ya no hay un tema como lo suelen llamar ahora de desfogue sexual, sino que es una cuestión de humillar, de torturar frente a otros muchos elementos simbólicos. Y creo que el uso desmedido de la fuerza pública, de la fuerza militar y de la Policía Nacional sí es algo que está latente, y sobre todo también el papel del ciudadano frente a una autoridad. A nosotros nos han criado a nivel de la cultura como con ese respeto a las instituciones, y uno sabe en cierta medida que están en una capacidad de indefensión mucho mayor, ¿no? Porque si pasa algo con estas instituciones, la justicia es más, ¿cómo se diría allí? Es más débil, ¿no? Las instituciones protegen mucho a sus agentes. Incluso yo también lo mencionaba frente al caso de una coronel de la policía, de una teniente de la policía, perdón, que fue violada por un capitán de la policía. Ella denunció, y siempre lo que uno ve es que la carga de las instituciones se dan a favor del hombre, de los hombres, incluso cuando las víctimas son las mismas mujeres dentro de la institución. Entonces, los casos que uno puede evidenciar en la calle, los casos que pueden aparecer en las protestas, los casos que se denuncian son muchísimos, los que se investigan son muy pocos, y ya los que se judicializan o se fallan ya son mínimos, ¿no? Siempre va a haber una fuerza desmedida a nivel de la fuerza brutal policial y también de las instituciones frente a las garantías de los derechos. Si no me equivoco, ese caso que mencionan de la agresión contra miembros femeninos en la institución, incluso fue considerado por el Consejo Superior de la Judicatura como competencia de la justicia penal militar.
y fue Ujú. después haciendo uso del bloque de constitucionalidad que lo revoca la Corte Constitucional y ordena la investigación. Si no, ni siquiera nos enteramos. Entonces, Eso es lo, efectivamente, claro, 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 y ese fuero de resguardo institucional que mantiene todavía la policía es de las cosas que se debe reconsiderar, sobre todo en el papel que ellos deben asumir ya en la sociedad y en las ciudades, bueno, claro, en todo. además que hay cosas que son parte del servicio, el uso adecuado de armas, digamos, pero hay cosas que bajo ninguna justificación puede uno decir que tiene que ver con el servicio, traficar drogas o explotar sexualmente a alguien. Entonces no No, tendría claro. ni siquiera justificación o argumentación posible. No, de ninguna manera. Incluso se desconocen muchos casos donde las mujeres son víctimas de otras mujeres, agentes de la policía, en tocamientos, de mil maneras, ¿no? Entonces, una requisa se vuelve ya una tortura para una mujer y realmente siento que, incluso para los hombres, porque está esa amenaza latente y a nivel cultural y a nivel psicológico, el hecho de ver a una autoridad violentándolo a un ciudadano es muy fuerte, es muy, muy, muy grave. Uno claramente dice, no se tolera la violencia sexual en ninguna circunstancia, ni por familiares, ni por amigos, ni por fuerzas militares o armadas no legales, pero ya que lo hagan los agentes del Estado, lleva una carga simbólica supremamente fuerte, porque es realmente la pregunta de quién nos defiende, si esa es su labor. Nosotros estamos totalmente indefensos frente al Estado y frente a todas las fuerzas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué hacer? Bueno, pues yo considero que hay un elemento que es fundamental y es la reforma a la policía. La reforma a la fuerza policial es urgente, es necesaria, debe responder a un contexto histórico. Además, nosotros sabemos que la policía es de carácter militar en un país, pues por todo el tema del conflicto armado, ¿no? Se supondría que una vez firmados los acuerdos de paz, estas estructuras también se debieron haber ajustado o se deberían ajustar. Entonces yo considero que esa reforma a la policía es fundamental en primera medida en eso, que vuelva a su carácter o su naturaleza civil, que su naturaleza sea la de generar convivencia entre la ciudadanía, mediación entre la ciudadanía y no una represión tan violenta como la que se está viviendo. Yo considero que dentro de esa reforma es fundamental reevaluar lo que tú decías del uso proporcional de la fuerza, de el uso medido, porque no tiene ningún sentido y hemos visto los abusos y hemos visto los alcances, por ejemplo, con el caso de Dylan Cruz, que en una forma de represión salvaje a la protesta social. También es fundamental el tema de la selección, el entrenamiento, el reclutamiento de las personas que pertenecen a la policía. Nosotros sabemos que hay muchos chicos que deben entrar allá a prestar su servicio militar o a prestar sí, su servicio hacia la patria. Y lo que se ve allí es que son jóvenes que no tienen oportunidades laborales, no tienen oportunidades de educación y terminan allá producto del Estado, desde esa falta de garantía de derechos y además sufriendo una cantidad de violaciones y atropellos tremendos. Porque nosotros también conocemos que al interior de la policía la forma y el entrenamiento es de una forma salvaje. Nosotros veíamos hace poco, se viralizó mucho el video de un profe, de un concejal en Medellín, que él narraba cómo mientras prestaba su servicio militar lo ponían a narrar cómo iban a violar los del ejército a las novias y cómo iban a matar a los hijos de los guerrilleros. Entonces, unos discursos que se replican desde el mismo Estado sobre la violencia, que digamos que, insisto, se replican y ¿cómo se diría? Se exhortan, se exportan desde la policía hacia la ciudadanía. Un chico que en su entrenamiento es violentado, que es torturado, que es educado bajo la fuerza, sale a hacer al fuera en la ciudad, con la ciudadanía lo mismo que recibía ya dentro de la institución. Entonces yo creo que ese es otro punto elemental. Salió el debate y ellos decían que los policías, y en efecto puede ser, es cierto, ellos reciben 60 horas, creo que anuales, sobre garantía de los derechos humanos. Entonces, o formación sobre la garantía de derechos humanos. Uno dice, bueno, está bien, se debe profundizar, pero una vez más, o sea, vivir en los derechos humanos no es saberse el discurso y tener un título que lo legitime.
sino vivir en coherencia. Si ellos reciben 60 horas de formación en defensa de los derechos humanos, pero resulta que, no sé, el resto de tiempo que pase allí adentro de la institución lo que recibe es humillación, el maltrato, incitación a la violencia a través de las arengas y de las costumbres que se tienen al interior de las fuerzas militares y policiales, ellos van a hacer eso con la sociedad. Otra parte fundamental es la veeduría y el seguimiento que como ciudadanos y las instituciones del Estado le deben hacer precisamente a estos casos que se han denunciado, para que no queden en la impunidad, para que se pueda regular desde un marco penal de una mejor manera, pues estos hechos que son reprochables a todas luces y que, insisto, se profundizan o se agravan más con el carácter de ser agente del Estado. Y hay otra cosa fundamental que considero que es muy importante reevaluar y es la policía a quien obedece. Lo vimos aquí en Bogotá, vimos a la alcaldesa salir a decir, ordeno a los policías que no disparen sus armas contra la población civil, y de inmediato salió, creo que fue el general que está en cargo ahorita, a decir que realmente un policía no necesitaba una orden para no disparar o disparar, que ellos los hacen a discrecionalidad de acuerdo al nivel de peligro que ellos puedan ver. Entonces, yo considero que eso es un tema fundamental, saber si los gobiernos territoriales sí tienen un control sobre la policía, teniendo en cuenta, insisto, el carácter civil de convivencia ciudadana que debería cumplir la policía, el carácter que tiene en la mayoría de países, en la gran mayoría de países. Y yo sí creo que esta reforma a la policía es fundamental en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz que firmó el Estado colombiano, no el gobierno. No es una cuestión del gobierno de turno, sino del Estado colombiano, y que corresponde claramente a unos hechos históricos fundamentales. Definitivamente. Además que la democracia entera se pone en riesgo cuando una autoridad armada desautoriza a una civil electa popularmente. Entonces, deja en evidencia las dificultades que hay para que haya un control institucional de lo que hacen los individuos, definitivamente. Y por eso seguramente es un proceso de construcción permanente, ¿no? Sí, sí, yo considero que una vez más el debate se abrió. Desafortunadamente tienen que darse estos eventos para que se abran estos debates, ¿no? Sabemos que la ciudadanía está indignada, sabemos que en el país están pasando muchas cosas muy graves, tenemos masacres casi que a diario en los territorios, volvieron las masacres, el asesinato a líderes sociales desde hace 4 años no para, ya van más de 1000 líderes sociales, muchos, más de 300 firmantes de la paz, combatientes de la guerrilla de las FARC, han sido asesinadas sus familias, hay una represión a nivel general muy grande, hay una mano negra que se está aumentando y que incluso ya lo vemos con los panfletos más recientes que han salido de las Águilas Negras aquí en Bogotá, en Soacha, en Cundinamarca, donde precisamente hablan de eso, de legitimar la fuerza del Estado a través de más fuerza, y de fuerzas realmente oscuras, ¿no? Que uno dice, el tema de las águilas negras es un tema muy espinoso porque todo el mundo sabe que es sistemático, nadie sabe quiénes son y no se investiga al respecto. Y bueno, el aval que se está haciendo desde allí es fuerte. Es un momento muy fuerte para el país, de muchas tensiones, sumado a la pandemia, a la crisis económica que se está desatando, que se va a profundizar mucho más. Entonces es como un caldo de cultivo en donde realmente las instituciones quieren repensarse en su papel hacia la ciudadanía. Y la ciudadanía, por supuesto, también debe saber cuáles son las mejores formas de protestar para no legitimar un discurso guerrerista y de violencia por parte de las instituciones. Sí, eso último es muy importante, porque finalmente ese es el filtro con el que hay que ver todo, ¿no? ¿Quién se beneficia? Y Claro. después de las protestas y los excesos de parte y parte en Bogotá, lo que hubo fue más caos y una invitación a más pie de fuerza, y pues bueno, eso no va a fortalecer las instituciones definitivamente. Y en cambio sí un discurso cada vez más extremista, ¿no? Por eso, pues muy importante cuando uno llama a la cordura como bien haces, ¿no? Sí, yo considero que la ciudadanía
a estas alturas del partido, digamos, debe ser muy consciente que cuando uno le dice no a la violencia para acabar con la violencia, eso lo dijimos en las urnas cuando votamos el sí a la paz para una salida en diálogo al conflicto armado, no podemos actuar en contravía en las calles. Si nosotros estamos defendiendo la vida, la paz, el territorio, desde una salida de diálogo al conflicto armado, no podemos actuar, insisto, en contravía en las calles. Tenemos que buscar que sea la ciudadanía, ahí sí, digamos, en cantidad o en masa, masivamente asistiendo a las calles en protestas pacíficas, que garantice y que legitime la necesidad del cumplimiento de los acuerdos, la necesidad de una reforma policial. Si nosotros seguimos abriendo las puertas a ese discurso, insisto, guerrerista, de la violencia, es legitimar el uso de la fuerza y de la violencia para acabar con la violencia y no lleva a ningún lado. Ya tenemos 60 años de esto, insisto, si nosotros defendemos la vida, defendemos la paz, defendimos en los acuerdos de paz, el plebiscito, votamos por el sí, no podemos salir a las calles a generar violencia y a legitimar eso. Y lo sabemos desde las organizaciones sociales, sabemos que hay intimidación, sabemos que hay infiltrados, no tanto del ELN y de las FARC como se está diciendo para deslegitimar el discurso de las ciudadanías, sino también hay infiltrados de la policía y hay muchos videos que lo comprueban, hay unas denuncias muy fuertes que lo está haciendo, pues Claudia López lo hizo en su momento al pasarle toda esa cantidad de horas al presidente de la República, a la Procuraduría y a los organismos internacionales, demostrando cómo la misma policía está infiltrando vestidos de civil las protestas, están aliándose con personas de la seguridad privada o con civiles armados para generar estos actos vandálicos. Y lo vimos clarísimamente en la noche de los cristales rotos del 21-22 de septiembre en Bogotá. Lo que pasó en ese llamamiento en masa a nivel de la ciudad, una cosa muy impresionante, de personas civiles que entraban supuestamente a los conjuntos de una forma tan sistemática, organizada, bajándose en las patrullas de policía, pues eso nos deja de decir mucho. Entonces yo sí considero que el papel de la ciudadanía es eso, ser coherentes en el discurso, mantener los principios de la democracia, claramente democracia no la liberal que nos han vendido, sino la democracia de la ciudadanía, la democracia del respeto en la diferencia, la democracia del acuerdo, del diálogo, de poder escucharnos y matarnos. Y eso yo sí creo que es un llamado a las personas que se manifiestan en las calles desde los organismos civiles, pues, y desde la civilidad, desde lo que es ser coherente con el discurso. Una invitación muy sana, muy democrática, definitivamente. Y bueno, esperemos que la repliquen, que se acoja y que tenga muchos seguidores esa invitación, definitivamente, Sí. mi profesora Emma. Una vez más, de verdad, muy agradecidos por los aportes, por las invitaciones, por el ejemplo, creo que eso es lo más importante. Y pues hay que continuar un granito a la vez, ¿verdad? Claro, yo decía eso también, ¿no? Realmente, y lo hago como ejercicio en mi forma de manifestarme a veces que es escribiendo, y yo escucho todo tipo de comentarios, ¿no? Y pues cuando uno hace una columna que la manda al público y la publica, pues lo que debe esperar son los comentarios, porque para eso lo publica. Pero me parecía muy curioso que también incluso en una columna que es absolutamente indefensa, no, hay comentarios negativos de que esa no es la manera. Entonces yo decía, bueno, la manera no es haciendo un cacerolazo, la manera no es haciendo una marcha pacífica, la manera no es escribiendo una columna de opinión. Realmente hay mucha gente que lo que le molesta no son las maneras, sino la protesta social. Y yo creo que contra esto sí se debe reevaluar, ¿no? Eso es un derecho constitucional y lo tienen todos los estados democráticos y esto se debe reivindicar, insisto, desde la coherencia de defender la vida con la vida y no con violencia. Como en estos espacios. Emma, una vez más, muchísimas gracias, muchísimas felicidades y seguimos en marcha. Vale, Feliz muchísimas gracias, día. profe, y aquí siempre que sea necesario hablar.